Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestra segunda lección de este tema de estudio bíblico, la iglesia ante una crisis global. Y hoy vamos a hablar acerca de por qué Dios permite el mal en el mundo. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos concedes nuevamente en esta semana poder tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos a tu Espíritu Santo que esté a nuestro lado, enseñándonos a través de tu palabra, guiándonos a través de las verdades, Señor, para comprender sobre este tema tan importante, sobre esta interrogante que muchos, Señor, se hacen. Pedimos que estés con nosotros, que nos des la sabiduría para comprender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En estos últimos tiempos, hermanos, hemos visto, percibido e incluso sufrido muchos de nosotros la acción del mal en todo su apogeo. Vemos al mal manifestándose en diversas esferas de nuestra vida, como por ejemplo la salud, a través de lo que en todo el mundo estamos enfrentando del COVID-19. En las leyes gubernamentales también vemos algunas iniciativas antinaturales como el aborto y otras más que también nos afectan como creyentes, como iglesia, como seres humanos. Y en la economía, como consecuencia de la pandemia, muchas familias padecen hambre. Incluso se ha llegado a la desesperación por falta de recursos económicos. Y como cuerpo de Cristo, es importante que usted y yo reflexionemos sobre por qué Dios permite todo esto. Es necesario que como iglesia entendamos a la luz de la palabra de Dios este tema para poder estar firmes en la fe, confiar en el Señor, en sus promesas, tener ánimo y esperar en el Señor en medio de las circunstancias adversas que podamos atravesar. Y lo primero que vamos a aprender es cómo surge el mal. ¿De dónde proviene el mal? La palabra de Dios nos enseña que el mal se originó con la rebelión en el cielo promovida por Lucifer. El mal fue producto de Satanás. En él surgió el deseo de enaltecerse, de ensalzarse, dejando que su corazón se llenara de soberbia. El profeta Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 15, y el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos del 12 al 19, nos hablan sobre la caída de Satanás. Y dice la escritura: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Nos hablan acerca del descontento, de la inconformidad que había en el corazón de Satanás con el puesto, con el lugar que ocupaba. Y a pesar de la posición, de la jerarquía que tenía entre todas las huestes celestiales, quiso ser igual a Dios. Y eso lo llevó a rebelarse contra el Altísimo
y se volvió su opositor, su enemigo. Pero además, la Escritura nos enseña que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles del cielo. Debido a su deseo de tomar el lugar de Dios, de usurpar su autoridad, Satanás, Lucifer, perdió su posición en el cielo y así surgió el mal. Así Satanás estableció su reino de maldad en la tierra. Sin embargo, a pesar de que eso sucedió en el cielo, Dios siempre ha salvaguardado al mundo conforme a su voluntad. El mal también se originó con la rebelión en la tierra provocada por Adán y Eva. La introducción del mal en el universo afectó a toda la humanidad, a todos los hombres. Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén, en un mundo perfecto, libre de todo mal. Pero el hombre abrió camino para que el mal se introdujera, se anclara en su corazón. El orgullo les arrastró a enaltecer su corazón y querer ser dioses. El engaño de Satanás, la serpiente, condujo a Adán y a Eva a rebelarse contra su creador. Y así se inauguró el mal en el mundo, trayendo consigo terribles consecuencias para toda la humanidad. Muchos culpan a Dios del mal que hay en el mundo y dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Pero lo culpan sin pensar que realmente todo es consecuencia del pecado. En segundo lugar, ¿por qué permite Dios? ¿Por qué permitió Dios que surgiera el mal? Primero, por la capacidad de decisión que le dio a todos los seres creados, al hombre. Dios dotó al hombre, nos dotó a cada uno de nosotros con la capacidad de decidir. A eso le llamamos libre albedrío. Y este libre albedrío es lo que le permite al hombre ejercer su propia voluntad, tomar sus propias decisiones. Dios no creó robots autómatas. Dios no creó a personas que no tengan capacidad de decidir, que no tengan capacidad de elegir. Al contrario, Dios creó al hombre con la capacidad de decidir, de elegir, de tomar sus propias decisiones. Dios permite que surja el mal porque nos ha dado libre albedrío. Pero también permite el mal porque Él no obliga a nadie. Y como seres humanos hacemos mal uso de esa capacidad que Dios nos dio para tomar nuestras propias decisiones. Dios nos muestra el camino correcto. Dios nos enseña a través de su palabra cuál es su voluntad. Y nos da a conocer también, nos muestra las consecuencias que pueden surgir por nuestra rebeldía o nuestra desobediencia. Pero no nos obliga a hacer lo que nos da a conocer, lo que nos enseña. Nos deja en libertad para que actuemos como nosotros queremos. Romanos 1:32 dice la palabra: aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman
que los que hacen todo eso están en lo correcto. Pablo nos está enseñando que el hombre, en su capacidad de decidir, conoce el bien y el mal, conoce cuál es la voluntad de Dios, sabe lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, conoce el pecado. Y que sabe que el pecado le separa de Dios y que el pecado lleva a la muerte, no le importa, sigue pecando. Y afirma que quienes pecan están en lo correcto. Pablo nos enseña que el hombre entonces tiene la alternativa de pecar, y aún conociendo la voluntad de Dios y las consecuencias que pueden venir por nuestras malas decisiones. El mal entró en el mundo por medio del quebrantamiento de los mandatos de Dios, de la palabra de Dios. Así que el mal es producto del pecado. Dios ama a todos los hombres. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios ama a toda la humanidad y no la exterminó por su desobediencia, sino que prometió redimir al hombre, salvarlo y cuidarlo en medio de un mundo en el que el mal ya está establecido. Desgraciadamente, el hombre tiene que convivir con el mal. Cada uno de nosotros lamentablemente tenemos que estar en el mundo y sufrir o soportar las aflicciones que son consecuencia del pecado que hay en el mundo. No podemos escapar de las consecuencias. Y surge la pregunta: ¿por qué permanece entonces el mal en el mundo? Primero, por la justicia divina. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no niega, hermano, la existencia del mal. Jesús sabe y afirma que en la tierra hay sufrimiento, que en el mundo habrá aflicción, que en el mundo padeceremos y que todo eso es parte de la vida diaria. Jesús sabe que vivimos en un mundo caído, en donde el príncipe de este mundo es Satanás. Para Dios, que es todopoderoso, no sería difícil quitar el mal. Pero si lo hiciera, entonces estaría faltando a su justicia. Nuestro Dios es justo. El mundo entonces tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Y la justicia de Dios la vemos manifiesta precisamente en que Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado. A Dios no le agrada ver sufrir a los seres humanos. A Dios no le agrada el sufrimiento. Pero Dios sabe que como parte de su justicia es algo que tiene que suceder en la vida diaria. Es algo por lo que tenemos que atravesar como seres humanos mientras estemos en el mundo. Nuestro Dios es un Dios justo y sus juicios son rectos. Y si hay algo, hermano, que la pandemia debe enseñarnos, es que muchos de nosotros necesitamos abandonar el pecado, dejar nuestros malos caminos y volvernos a Dios, arrepentirnos con todo nuestro corazón. Así que, si permanece el mal en el mundo, es por la justicia de Dios. El mal permanece en el mundo por la sabiduría perfecta. Muchos le reclaman a Dios las catástrofes que ocurren en el mundo y que han ocurrido a lo largo
de los siglos. Culpan a Dios, cuando en realidad la palabra nos enseña que el hombre es el culpable y que todo lo que sucede es consecuencia del pecado. Lamentablemente, las consecuencias de la desobediencia no solo afectan a los malos, sino a los buenos. No solo afectan a aquellos que no conocen a Dios, también afectan al creyente, nos afectan a nosotros como hijos de Dios. Todos padecemos y sufrimos por causa del mal, como consecuencia del pecado. Pero la diferencia está en asumir una actitud correcta ante las pruebas o aflicciones que se presentan diariamente en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Un hijo de Dios toma esperanza ante la prueba. Dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Así que no solo tenemos esperanza en Dios, sino que nos gozamos, porque el gozo de Dios es lo que nos fortalece, y nos gozamos sabiendo que nuestro Dios todopoderoso tiene el control sobre toda circunstancia adversa que podamos estar atravesando. Como creyentes sabemos que vivimos en un mundo en el que podemos sufrir aflicciones, pero que nuestra confianza está puesta en el Señor, y Dios obrará a favor de nosotros en cualquier situación en la que nos encontremos. Así que para concluir, hemos primero aprendido que Dios creó un mundo perfecto, libre del mal, libre de pecado. Pero con la rebelión de Satanás y la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, fue que el mal se introdujo en la tierra. Por un hombre, dice Pablo, entró el pecado. Segundo, hemos aprendido que las consecuencias de la desobediencia y del pecado, de la maldad, afectan no solo a aquellos que no conocen al Señor, sino también a nosotros como hijos de Dios. Tercero, que el Señor, que es todopoderoso, puede quitar el mal, pero por causa de su justicia es que lo impide. Por causa de la justicia de Dios es que como seres humanos tenemos que afrontar o enfrentar las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y cuarto, Dios sabe que nosotros, sus hijos, tenemos que lidiar con el mal. Dios sabe que sufrimos, que tendremos que sufrir aflicciones. Pero Él nos ha dejado, dice la Escritura, preciosas y grandísimas promesas de cuidado, de protección de Dios para cada uno de nosotros en medio de las adversidades que enfrentemos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice la Escritura: pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Y lo logramos, esa victoria, por medio de nuestra fe. La única forma de poder vencer el mal, de poder salir victorioso de las adversidades, es manteniendo nuestra fe puesta en Jesús. En el mundo tendremos aflicciones, hermano, pero confiemos. Jesús, nuestro Dios, ya venció. Y si Él venció, nos dará la victoria. Más gracias sean dadas a Dios, dice el apóstol Pablo. Más gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.